Ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa importante en Colombia, presentado por Andrea Silva, Daniela Ramírez y Valentina Parra Pelicier. En esta exposición vamos a abordar diferentes temas correspondientes a esta ataxia. Vamos a ver de qué se trata esta enfermedad, su epidemiología en Colombia y el mundo, cómo es el fenotipo de esta enfermedad, cuál es la causa genética y cómo se diagnostica, su tratamiento, nuestra propuesta de investigación y vamos a finalizar revisando un caso clínico. La ataxia de Friedreich es un trastorno multisistémico que afecta tanto el sistema nervioso central como periférico. También interfiere en el sistema musculoesquelético, el miocardio y el páncreas en su función endocrina. Esta es una enfermedad neurodegenerativa donde hay una alteración en la función mitocondrial de origen genético. En cuanto a epidemiología, esta es la forma más común de ataxia hereditaria. De hecho, en Colombia representa el 24% del total de las ataxias degenerativas. Además, hay una prevalencia de 1 en 20.000 para el sureste de Europa y 1 en 250.000 para el norte y el este de Europa. El fenotipo es variable y depende de la gravedad de la anomalía genómica. Sin embargo, se caracteriza por ataxia de la marcha y de las extremidades, disartria y pérdida de los reflejos en las extremidades inferiores. La ataxia de la marcha es inestable y se acompaña de pérdida del equilibrio y la ataxia del tronco. La ataxia de las extremidades afecta la destreza y la coordinación, de modo que las actividades básicas se van a tornar dificultosas. Esto último, y además, la ataxia de la nariz y los dedos y el deslizamiento del talón van a ser los signos tempranos comunes de esta enfermedad. Por otro lado, la disartria se muestra como el enlentecimiento del lenguaje de forma progresiva, lo cual va a terminar en la generación de sonidos sin sentido. También puede presentarse frecuentemente la pérdida temprana del sentido de la vibración distal refleja del ganglio de la raíz dorsal y la atrofia de la columna. No obstante, se ha evidenciado que las personas con un inicio más temprano de esta enfermedad van a sufrir un fenotipo más severo y progresivo, por lo que es importante considerar la evolución de este paciente. También se ha visto que la disfunción cardíaca es la causa más frecuente de muerte para estos pacientes, seguida de accidente cerebrovascular y neumonía. Además, tenemos que considerar que esta es una enfermedad progresiva, por lo que los signos y síntomas del paciente van a cambiar dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. En un inicio, en la infancia, vamos a encontrar dificultad para caminar, debilidad muscular, pérdida de la propiocepción y la fatiga. Mientras que más adelante, esta persona puede necesitar de silla de ruedas, va a presentar falla cardíaca y puede presentar pérdida de la visión y de la audición. Normalmente, en el cromosoma 9 hay un gen llamado FXN que codifica para una proteína mitocondrial llamada frataxina. La cantidad normal de esta proteína varía mucho dependiendo del tejido, siendo el corazón, el páncreas y el sistema nervioso central los que más cantidad de frataxina producen. Aún no es clara la función de esta proteína, sin embargo se sabe que ayuda a juntar los cofactores hierro y sulfuro formando clústeres, los cuales van a ser importantes para el funcionamiento de ciertas enzimas encargadas de la respiración mitocondrial y por tanto la producción de ATP. Esta ataxia es causada por una mutación en el gen FXN, que consiste en una repetición anormal de la secuencia GAA, lo que se llama una expansión de trinucleótidos. Normalmente, en este gen sí hay una repetición de GAA. De hecho, no se considera patológico si se encuentran hasta 70 repeticiones. Sin embargo, en la ataxia de Friedreich se presentan 100 repeticiones en adelante, pero es más frecuente ver pacientes con 600 repeticiones. Pero bueno, si esto solamente es una expansión del gen, ¿cuál es el problema de tener esta mutación? Lo primero que va a suceder es que el gen FXN no se va a poder transcribir correctamente, lo cual va a terminar en niveles bajos de frataxina. Por lo tanto, la mitocondria no va a ser capaz de formar los clústeres de hierro y de sulfuro. Sin estos clústeres, la mitocondria no puede generar la cantidad apropiada de ATP y por tanto la energía celular va a bajar.
Además de esto, como no se pueden formar los clústeres, el hierro va a estar libre y se va a acumular dentro de la mitocondria, reaccionando con el oxígeno. Esto termina en la creación de radicales de oxígeno que dañan oxidativamente las células dependientes de ATP mitocondrial. El daño celular va a ser proporcional a la dependencia de dicha célula por la función mitocondrial, es decir, las que necesitan más ATP. En este orden de ideas, un daño neuronal va a causar ataxia, un daño en los miocardiocitos va a causar una miocardiopatía hipertrófica y un daño en las células beta del páncreas va a causar diabetes mellitus. Estos tres tipos de células son las más afectadas en esta enfermedad. Esta es una enfermedad autosómica recesiva donde los padres tienen que ser portadores, es decir, que cada uno debe tener un gen FXN expandido y uno normal, pero no tienen la expresión fenotípica. De modo que la forma más común de adquirir esta enfermedad es heredar las dos copias afectadas. Ahora bien, el diagnóstico de esta enfermedad se hace mayoritariamente basado en los hallazgos clínicos que se encuentran durante la anamnesis, los antecedentes y el examen físico del paciente. Sin embargo, hay herramientas diagnósticas que tienen que utilizarse para confirmar el diagnóstico. Estas herramientas son la secuenciación, la resonancia magnética, el electrocardiograma y la ecocardiografía, los exámenes electrofisiológicos, las pruebas serológicas, las pruebas de inmunohistoquímica. La principal herramienta diagnóstica que se utiliza es la secuenciación de la repetición de la tripleta GAA en el primer intrón del gen que codifica la frataxina. Esto se debe hacer en los pacientes que tengan ataxia cerebelar progresiva y que muestran un patrón de herencia autosómica recesiva. La atrofia cerebelar se puede observar en diferentes tipos de ataxia por medio de la resonancia magnética, incluyendo la ataxia de Friedreich. Sin embargo, es importante recalcar que la ausencia de la atrofia cerebelar típicamente es congruente con el diagnóstico de este tipo de ataxia. Una de las presentaciones de la ataxia de Friedreich incluye la cardiomiopatía hipertrófica, la cual puede ser diagnosticada por el electrocardiograma y el ecocardiograma. Esto no solo sirve para reiterar el diagnóstico de la ataxia, sino también para poder ir pensando en el manejo de los síntomas de la enfermedad. Otras herramientas que van a ser útiles al momento de hacer el diagnóstico son los exámenes electrofisiológicos, las pruebas serológicas y las pruebas de inmunohistoquímica. Los exámenes electrofisiológicos van a ayudar en la medición de la velocidad de conducción y amplitud de los nervios sensoriales. Esto se hace para el reporte de una neuropatía periférica, que es una manifestación clínica atípica de la ataxia de Friedreich. Las pruebas serológicas se necesitan para mirar el nivel sérico de alfa-tocoferol. Pacientes típicos con ataxia de Friedreich tienen niveles de vitamina E normales, lo cual puede ayudar a diferenciar de una ataxia causada por deficiencia de vitamina E. Por último, las pruebas de inmunohistoquímica se utilizan para mirar los niveles de frataxina en las células bucales o en muestras de sangre, utilizando un inmunoensayo. Esto puede ayudar a identificar portadores presintomáticos y a la confirmación del diagnóstico. También puede ser útil en los casos raros en los cuales la secuenciación genética no pudo identificar la mutación del gen codificante. En la ataxia de Friedreich no hay una forma de manejo específico y no hay un tratamiento específico. Esta enfermedad requiere una colaboración multidisciplinar de diferentes especializaciones para mejorar las manifestaciones clínicas que se presentan. Dentro de esta colaboración se puede incluir los servicios de cardiología, neurología, ortopedia, un manejo de diabetes si hay una manifestación de esta y urología. Sin embargo, estos no son los únicos. En cuanto al tratamiento, hay investigaciones que se encuentran en curso que están enfocados hacia una terapia farmacológica y una terapia génica. En la terapia farmacológica se encuentran medicamentos como idebenona, que es un antioxidante para contrarrestar la acumulación mitocondrial de hierro, y en la terapia génica hay varios objetivos como la acetilación de la histonia y la metilación del ADN específico, donde se encuentra el gen codificante de la frataxina.
También hay estudios con terapia génica que van hacia la edición del genoma basados en los factores de transcripción sintéticos y el uso de oligonucleótidos. Sin embargo, hay que tener presente que estas terapias puede que estén disponibles en el futuro, pero en este momento solo se encuentran en una fase de investigación y no han sido aprobados su uso en humanos. Para nuestra propuesta de investigación formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los tipos de terapia génica para la ataxia de Friedreich que se han propuesto en las distintas investigaciones postuladas en los últimos 5 años? Debido a los avances en biología molecular, genética y genómica, se han planteado diferentes tratamientos farmacológicos para esta enfermedad. Por tal razón, se puede justificar la realización de una revisión sistemática de la literatura en la que se pueda realizar una síntesis de investigaciones primarias analizando datos cualitativos y cuantitativos. Caso clínico. Paciente femenina de 15 años de edad ingresa a consulta con neurólogo. La paciente refiere que se le dificulta caminar por debilidad en las piernas, acompañado de sensación de pérdida del equilibrio. Hasta el momento, es importante recalcar 2 detalles. Primero, la edad de la paciente, ya que desde los 5 años hasta los 15 años es cuando hay mayor manifestación clínica de esta enfermedad. Y una de las principales características fenotípicas es la ataxia en la marcha. Continuamos. En cuanto a los antecedentes personales de interés, comenta intolerancia a la glucosa. Respecto a antecedentes familiares de interés, no reporta. Aproximadamente el 10% de los pacientes que sufren de ataxia de Friedreich desarrollan diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, otro 20% desarrolla intolerancia a la glucosa, también conocida como prediabetes. Con respecto a lo de los antecedentes familiares, cabe mencionar que al ser una enfermedad genética, pero de tipo autosómico recesivo, muchos de los padres no reportan ningún caso de esta enfermedad en su familia y se vienen a enterar de que son portadores del gen cuando diagnostican a sus hijos. Durante el examen físico, el médico observa arreflexia, deformidad en el pie y anomalías en los movimientos oculares. Al auscultar se encuentra con un ritmo cardíaco anormal. No presenta problemas de cognición. En esta enfermedad hay signos neurológicos como la arreflexia, que está presente en la mayoría de los casos, pero también hay signos no neurológicos como el ritmo cardíaco anormal u otras miocardiopatías. Las funciones ejecutivas generalmente no se ven afectadas debido a que los daños se presentan a nivel cerebelar y no a nivel de corteza. Teniendo en cuenta las diferentes características que hemos podido analizar a lo largo del caso, hay una fuerte sospecha de ataxia de Friedreich. ¿Cómo se puede comprobar este diagnóstico? Primero, con pruebas de sangre y orina. Estas pruebas van a intentar detectar diferentes variaciones o cambios químicos que hayan en estas sustancias, con el fin de descartar otras patologías. Otra de las pruebas es la de velocidad de conducción nerviosa. Como se puede visualizar en la imagen, tendremos la presencia de 2 electrodos. Uno de ellos va a hacer pequeñas descargas sobre uno de los nervios, mientras que otro va a medir la capacidad de respuesta de ese nervio. Como en la ataxia de Friedreich hay un daño en los nervios, lo que se va a poder observar es una disminución en la respuesta típica para esta prueba. Y por último, y no menos importante, está la prueba genética, ya que esta nos permite o confirmar o descartar un posible caso. Y se va a centrar en la búsqueda específica del gen de la frataxina. Referencias utilizadas.